Pues en la canción lo habrán escuchado, dice Tell me lies, tell me sweet little lies, es decir, dime mentiras dulces y pequeñas. Yo creo que existen varios tipos de mentiras y nosotros hemos querido contactar con Ramón Oria de Rueda, como hacemos otras tantas veces. Saben ustedes que es psicoterapeuta infantil y juvenil, es además terapeuta de pareja y es fundador de Look School, es esa sociedad que ayuda a colegios, alumnos y a padres, sobre todo para evitar casos de acoso escolar. Pero en esta ocasión de lo que hemos querido preguntarle a Ramón, que le tenemos al otro lado del teléfono. Ramón, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Isabel. Feliz año, que esta vez no he tenido ocasión de saludarte. Preguntarte si existen graduaciones en las mentiras, como nos decía antes Tomás Cuesta, que llega a haber hasta 7 tipos, si los psicólogos y los sociólogos o los pedagogos habéis hecho algún tipo de clasificación al respecto, y que me digas cuáles serían las graves y cuáles serían las menos graves. Y te cuento por qué llego yo hasta aquí. Y es que llevamos ya como varias semanas que a los niños, de alguna u otra forma, les estamos engañando con diferentes temáticas. Y no voy a decir cuáles. Entonces me surgió a mí esta cuestión, ¿no? Es decir, ¿qué les voy a enseñar si yo me estoy dedicando en pequeñas cositas a no contarles del todo la verdad? Bueno, lo primero es que los niños hasta los 8 o 9 años están insertos en lo que nosotros llamamos el pensamiento mágico. Viven la vida de una forma muy mágica, que cuadra perfectamente con lo que estamos viviendo estos días tan mágicos. Eso no se pueden considerar mentiras, eso es alimentar esa forma de pensar que tienen los niños. Otra cosa es que en la vida adulta nos manejemos de formas parecidas o sigamos pensando de una forma mágica. Y en la vida adulta sí que hay mentiras que son patológicas, es lo que nosotros llamamos pseudología fantástica, lo que comúnmente se llama mentir compulsivamente o mentirosos compulsivos. Son personas que mienten y no lo hacen para obtener una ventaja, sino que mienten de una forma desmesurada, sin importarle el beneficio que puedan obtener a cambio. Y lo más peligroso de esa conducta es que el afectado asume como propia la mentira, asume como su propia realidad las mentiras y cada vez más va creando un escenario de fantasías que se le puede acabar escapando de las manos. Y la razón de este trastorno de la pseudología fantástica tiene mucho que ver normalmente con la baja autoestima. El mentiroso no acepta su realidad, que es muy anodina, intenta colorearla a través de las mentiras. Es decir, se acaban creyendo lo que ellos cuentan. Sin duda, se lo creen. Carl Jasper, que era un psiquiatra que estudió muy bien estas personalidades hace mucho tiempo ya, decía que su característica principal es presentar un patrón gregario que se manifiesta por una necesidad constante de afecto y de admiración por parte de los demás. Y para conseguir esa admiración, ese respeto, entran en la mentira. Los psicólogos decimos que es una falla, una falta en su narcisización, en su autoestima. Sí, pero fíjate, es que estás hablando de una serie de características que me están recordando a muchísimos políticos. No sé si es habitual, fíjate. No, pero es que estás hablando de personas que necesitan el reconocimiento, que necesitan el cariño, que necesitan al fin y al cabo que les votemos y que de alguna forma u otra nos están contando cosas que a veces te estás dando cuenta que no se creen ni siquiera ellos mismos. Yo diría que no es tanto de políticos como de nuestra sociedad actual. Vivimos en una sociedad muy narcisista, muy necesitada de ese reconocimiento. Lo vemos en las redes sociales, lo vemos en tantas cosas. Estamos buscando constantemente ese reconocimiento y la forma más sencilla para llegar al reconocimiento es hacer creer que somos quien no somos, darnos brillo, darnos lustre de una forma exagerada. Yo no creo que sea tanto cuestión de política, sino como cuestión de una sociedad que está por la imagen y por la apariencia. Entonces, por lo que tú me estás contando, en este caso, esta pseudología fantástica, ¿son personas enfermas? ¿Son personas que me imagino que no requieren un tratamiento? Eso sí requieren un tratamiento, pero lo que quiero diferenciar es la responsabilidad en los actos, que esto siempre es un tema delicado. Normalmente o comúnmente suele haber un trastorno de la personalidad detrás, un trastorno de la personalidad límite, un trastorno de la personalidad narcisista, o antisocial, o histriónico en algunos casos. Pero los trastornos de la personalidad, las personas que sufren trastornos de la personalidad no están enfermas, son personalidades patológicas, quiero decir personalidades que se salen de lo común, pero son perfectamente conscientes de lo que hacen. Esto es muy importante. Lo que pasa es que no le dan, ponen por delante su interés al de los demás, tienen un punto también psicopático, pero esto no es una enfermedad, podría ser una enfermedad moral, digamos, pero no es una enfermedad mental. Sí, son esas personas que se saltarían el detector de mentiras, ¿verdad? Ni siquiera sus corazones temblarían o sus manos o cambiarían.
se lo creen de tal manera que podrían atravesar este tipo de pruebas, ¿no? Una característica muy llamativa es que cuando detectas la mentira, a veces muy grosera, sí, se la señalas y le haces ver que está mintiendo y que es evidente que está mintiendo y que hay pruebas de que está mintiendo, cambian a otra mentira con una facilidad pasmosa, abandonan esa mentira y adoptan otra sin ninguna dificultad, no tienen no sienten esa humillación de haber sido sorprendidos en la mentira, cambian a otro rol y siguen para adelante. Vamos a hablar ahora de la mentira pequeña, por decirlo de alguna manera. La verdad es que hay todo tipo de estadísticas. Antes leía que escuchamos una media de 200 mentiras al día, o leemos. Y también decía en otra que nosotros mismos contamos cerca de 4 mentiras. Ese es el dato. Nos reíamos antes en la tertulia política, Ramón, porque pues decíamos que desde el típico qué buen aspecto tienes, ¿no?, hasta cuando a ti te preguntan qué tal estás, has dormido bien, y tú dices que sí, ¿no? No sé si llamarlas mentiras piadosas, pero esas mentiras, al fin y al cabo, no dejan de plantear problemas a nuestra propia personalidad, ¿no? Decir, bueno, lo que acabo de hacer o en este momento no estoy cumpliendo, pues como dices tú, con la moral recta que se supone que debo de tener, ¿no? Ahí, si quieres, nos retrotraemos a los clásicos, ¿no?, al catecismo. Estas mentiras a las que tú te refieres son mentiras sociales, pero si recuerdas cómo definían las mentiras hace algún tiempo el catecismo, no sé si seguiré diciéndolo igual, era decir lo contrario de lo que se piensa, ¿sí?, con intención de engañar. Sí. Esa intención es muy importante. Si alguien te pregunta ¿qué tal me ves?, y le dices que está estupenda y está mejorable, no hay intención de engañar, solo hay intención de darle seguridad o de agradar. Es una mentira social, pero no hay intención de engañar. Para mí no hace falta darle muchas vueltas, está ahí el tema. Cuando hay intención de engañar, como en la pseudología fantástica, como los mentirosos compulsivos, estamos hablando de una mentira. Cuando no, estamos hablando de otra cosa, ¿no?, de un intento de agradar, que si es excesivo también puede ser patológico, pero si es dentro de la normalidad, es una forma de vivir en sociedad. Y por último, los niños. De verdad que me llama muchísimo la atención porque creo que les decimos pequeñas mentirijillas a lo largo del día, a lo largo de sus vidas, que en muchas ocasiones de hecho son para protegerlos. Pero ¿cómo intentamos después explicarles que no hemos sido del todo claros o no hemos sido del todo sinceros? Y en esto me refiero al día a día, a la vida cotidiana. Antes ponía yo el ejemplo de ¿por qué tengo que ir a comedor, no? Y tú les dices, pues por esto, por lo otro, por tal, porque es más equilibrado el menú que lo que yo te voy a hacer, ¿no? Son pequeñas cosas que les vamos contando y que luego al final va a llegar un día en el que nos van a descubrir. Claro, yo siempre digo cuando trato con niños y con sus padres que a los niños nunca les debemos mentir. En terapia también pasa lo mismo, la confidencialidad, por ejemplo, el respeto a su intimidad. Si en el caso de los adultos es importante, en el caso de los niños mucho más. Si yo quiero hablar, por ejemplo, con el tutor de un niño, siempre le voy a pedir permiso a él y solo si me autoriza lo haré. No sé si te vale como ejemplo. Pero con los niños es muy importante decir siempre la verdad, porque lo que nos estamos jugando es su confianza. Claro. Y después es muy difícil recuperarla. Y no hay nada que no puedan asumir como verdadero, desde las cosas pequeñas como las que tú estás diciendo, hasta las muertes de seres queridos. Siempre esas situaciones son ocasiones en las que podemos reforzar su seguridad en nosotros. Aprovechémoslo. Y la forma para aprovecharlo es diciéndoles siempre la verdad. Y eso también me imagino que ayuda a la hora de exigirles que hagan lo mismo con nosotros. Claro, y además vamos generando un espacio de confianza que después nos va a venir muy bien. ¿Cuántas veces escuchamos a padres de adolescentes o de preadolescentes que dicen nunca lo hubiera sospechado, no sabía que pasaba esto, nunca sospeché que mi hijo o mi hija hiciera ya estas cosas? Bueno, es difícil que te lo cuente cuando llevamos años contándole mentiras o desaprovechando ese espacio de confianza. Siempre que tengan algo que contar, escuchémosle, y siempre que nos hagan una pregunta respondamos la verdad, no es tan dramático nunca. Bueno, pues como siempre, Ramón Oria de Rueda, gracias por estar con nosotros, por darnos luz sobre cuestiones que en este caso además son demasiado habituales. De hecho, como decimos, la mentira está, no sé si por desgracia, pero sí a la orden del día. Ramón, muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Parada brevísima la que hacemos y a la vuelta Clara Villalón va a tener 5 minutos para explicarnos cómo hacer un roscón, el más delicioso de los roscones. Esta temporada seguimos recibiendo